¿No tienes la sensación de que ahora tanto Ábalos como Koldo parece que están tirando de la manta porque están a la desesperada? O sea, es decir, que ya no tiene absolutamente ningún sentido toda la información que están poniendo encima de la mesa. ¿O sí? Porque de alguna manera nos da pistas sobre todo lo que Sánchez quiere ocultar. A mí me chocan dos cosas de la estrategia y del cambio de estrategia. Primero, que se produce casi cuando ellos son conscientes de que van a ingresar en prisión provisional. Han tenido mucho tiempo para tirar de la manta. En ocasiones se les ha pedido que lo hiciesen y había como una especie de pacto de no agresión. Incluso cuando Santos Cerdán entra en la cárcel, parecía que podía ser un aviso a navegantes y ni con esas. Nada. Y me sorprende además que unos señores que entraron en prisión provisional lamentándose de su desgracia, proclamando su inocencia y lanzando bomba de racimo contra Pedro Sánchez y su entorno, incluso contra su expartido, ahora presenten un recurso diciendo que se está utilizando de manera irrazonable el derecho y que lo que busca el juez es que confiesen al estilo Aldama. Hay cosas que no me casan. A ver, son cosas que efectivamente son contradictorias. A mí me ha hecho relativamente gracia, ¿no?, ver todo lo que estamos viendo, porque si te fijas, Ábalos lo que ha estado haciendo los días anteriores a ingresar en prisión, cuando él mismo sabía que había altas posibilidades de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera que mandarlo a la cárcel de alguna manera, es estar usando sus redes sociales un poco como para aviso a navegantes, ¿no? Y a mí me hacía gracia porque que era como un mensaje al Partido Socialista como diciendo, oye, que como no forcéis la maquinaria y no presionéis al Poder Judicial, va a pasar esto, voy a empezar a tirar de la manta. Me ha parecido lamentable. Pero sí que es cierto que aquí el único que ha querido colaborar con la justicia desde el primer momento ha sido el empresario Víctor de Aldama, ¿no?, que desde el gobierno se reían de él e incluso el propio Sánchez llegó a decir menuda inventada cuando empezó a dar información. Y si nos ponemos a analizar la información que ha puesto encima de la mesa, todo poco a poco se ha ido cumpliendo, ¿no? Fue el primero que señaló a Santos Cerdán, dijo que había quedado con él en un bar enfrente de la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Los cupos navarros. Eso es, que le había entregado los 15.000 euros y los cupos era que controlaba las adjudicaciones que se producían en el norte de España. Y al final, oye, pues acabó ingresando en prisión y a día de hoy está investigado por el Tribunal Supremo, ¿no? ¿Tú crees que Ábalos y Koldo tienen alguna posibilidad ahora de llegar a algún acuerdo o ya es tarde? Pues yo creo que llegan tarde porque fundamentalmente los pactos de conformidad, la cooperación con la justicia, que funciona como atenuante en las causas judiciales, se contempla por parte de Fiscalía normalmente y de los magistrados instructores cuando no estás formalmente acusado. Es que ellos ya están a las puertas de un banquillo. Totalmente. De sentarse en el Supremo, de que sepamos cuál es esa fecha en la que tendrán que comparecer para dar explicaciones y para contar y relatar qué pasó con las mascarillas, qué pasó con las señoritas de compañía a las que enchufaron en empresas públicas y que cobraban sueldos pagados por todos los españoles sin ir a trabajar, que es realmente lo que se está viendo en esta primera entrega de la corrupción, de la trama que salpica al gobierno. Yo lo que creo es que efectivamente hay una vendetta, una sensación de traición por parte de Koldo, de Ábalos, no tanto de Santos Cerdán, respecto de Pedro Sánchez y de lo que significa el Partido Socialista en este momento para ellos. Quizás porque Santos Cerdán, a pesar de haber sido apartado, no ha sido denostado como lo fueron Koldo y Ábalos, a los que se señaló por esas conductas disolutas, por ser unos puteros, por... Hombre, a mí me sorprende que un presidente del gobierno que presuntamente llega a la Secretaría General del Partido Socialista apoyado con dinero de la prostitución, Eso es, de las saunas y los locales de alterne de su suegro, sea tan exquisito como para señalar a otros compañeros por ese tipo de prácticas, ¿no? Por eso cuando le hemos escuchado esta semana decir que bueno, que es que él poco menos que no conocía a Ábalos, o por lo menos que no conocía esa vida privada de Ábalos, ¿no?, que para él era totalmente desconocida, ¿no? Le ha faltado decir que es que él nunca había tenido relación ni ningún vínculo, ¿no?, con el mundo oscuro de Ábalos, que es el mundo de la prostitución. Fíjate, de todas las revelaciones que están haciendo, tanto Ábalos como Koldo, hay varias que sí que me parecen interesantes, ¿no?, y que yo creo que es un aviso a navegantes, ¿no?
Y la gran pregunta es si verdaderamente pueden acreditar todas estas afirmaciones. Esta es la cuestión, si tienen pruebas. Eso es lo más importante, ¿no? Que a mí me gustaría pensar que no tengan pruebas de... Coldo grabó todo, efectivamente, pero ¿no? todo está ya en manos de la UCO, al menos la mayoría. La gran mayoría. De los audios claro. y de las grabaciones. Ábalos quizás tenga algo. Él ha sugerido que podía tener información. Él tenía mucha información en el famoso pendrive que el día que la UCO decide registrar su casa, se encuentra con una señora que se esconde en su ropa interior ese pendrive. Dentro de ese pendrive, entre otras cosas, están las conversaciones que mantuvo durante muchos años con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, con Zapatero, con otros miembros del gobierno, como por ejemplo María Jesús Montero, que ha renegado también de él. Pero volviendo otra vez a la información de la que están hablando ahora, a mí me interesa mucho si tienen pruebas sobre lo que ya sabíamos, ¿no? Pero que hay que acreditar, que es que en efecto Sánchez se benefició del dinero de su suegro, del dinero de la prostitución, que ya hemos constatado que se ha beneficiado porque lo publicamos aquí en el periódico, ¿no? Con la compra de todos esos inmuebles que figuran a nombre de su mujer. Pero si su suegro puso dinero para financiar su candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista. Coldo dijo que había escuchado a Sánchez reconocer que eran 100.000 euros los que había puesto Sabiniano Gómez para impulsar su carrera y su vuelta a la Secretaría General. Claro, yo puedo afirmar que he escuchado a Alejandro Entrambas-Aguas decir que escuchó a su vez, ¿no? A Pedro Sánchez decir, claro, esto hay que documentarlo de alguna manera o de alguna manera probar o acreditar que esos 100.000 euros entraron en un circuito que sabemos por otros cargos del Partido Socialista que fueron unas primarias que se financiaron de forma no habitual, esto ya es bastante indicativo, que el resto de los candidatos que se presentaban contra él, entre ellos la candidatura de Eduardo Madina, tenía muchas dudas en su momento de cómo había conseguido Pedro Sánchez impulsar su posición, ¿no? Con tanta solvencia económica, cuando unas primarias todos sabemos lo que cuestan y sobre todo si no tienes el respaldo del aparato del partido. Y que además Coldo no podemos olvidar que fue quien custodió esos avales. Esa urna a la que durmió abrazado el día antes. Y con la que se duchó, que también se duchó. Entonces, con ella. Coldo, si alguien puede acreditar que efectivamente hubo ahí algo extraño, quizás sea él, pero ¿por qué no antes de este momento? ¿Por qué esperar a justo cuando vas a ingresar en prisión no sabes que puedes hacerlo? Bueno, pero porque a lo mejor pensaban que en el Partido Socialista se iban a chantar y claro, ellos en su contubernio, pues el Partido Socialista a través del gobierno iba a presionar al Poder Judicial, ¿no? Para evitar ese ingreso en prisión. Pero Coldo en ese sentido sí que ha dado detalles interesantes, ¿no? Y ha explicado que obviamente al ser dinero de la prostitución, porque todo el negocio, la red de locales, que no eran saunas, eran prostíbulos camuflados como saunas, como hostales, como centros de masajes, como bares de copas. Ahí se generaba muchísimo dinero en metálico, ¿no? Mucho dinero negro. Es más, la gran mayoría de esos fondos era dinero negro. Todo eso, ¿cómo se canalizaba para que formara parte de la candidatura del Partido Socialista, ¿no? de Pedro Sánchez, para poderse beneficiar de esos fondos? Bueno, pues según Coldo había un pitufeo, ¿no? ¿Y esto en qué consistía? Siempre según su versión, que yo creo que es muy interesante analizarla. En coger a varios inmigrantes, y además es que Coldo detalló las nacionalidades, ¿no? Marroquíes, rumanos, eso es, de todo tipo, ¿no? Y lo que les decían eran, bueno, usted va a ir al cajero, va a ingresar 300 euros y de esos 300 pues yo le doy a usted 20 euros, ¿no? Y por hacer esa gestión usted se lleva 20 euros. Y esa era la manera en la que, bueno, de alguna manera blanqueaban ese dinero. Pero es que si nos ponemos a analizar las cuentas, el depósito de cuentas de El Bancal de Rosas, que fue la entidad que constituyó la candidatura de Sánchez para poder financiar estas primarias, podemos ver los ingresos y podemos ver las cantidades que se repiten en esos ingresos, ¿no? Y casualmente 300 euros es la cantidad más repetida. Bueno, además una cantidad que cuando declaró el delegado del gobierno en la comisión del Senado, dijo, no, nosotros controlamos los ingresos superiores a 3.000 euros. Los de importe inferior no se puntearon, no se contabilizaron con tanto detalle para ver cuál era el origen, de dónde venían. Es decir, que hay una falta absoluta de transparencia y de control que el Tribunal de Cuentas dijo que podía incurrir en
a legalidad. No se han querido mojar. Hombre, también Enriqueta Chicano, la presidenta del Tribunal de Cuentas, está puesta por quien está puesta. Pero a mí, sobre todo, me interesa, más allá de la financiación de las primarias, cómo esto salpica de manera indirecta por una vía a Begoña Gómez. Total. Y por la vía de Air Europa, que fue la última perlita que soltó Ábalos antes de entrar en prisión, de Begoña Gómez fue la que pidió rescatar a Air Europa, la que tenía relación con el CEO de Air Europa, la que se benefició dentro del Africa Center, aquella especie de institución que se integraba en el Instituto de Empresa para asuntos de África, que no sé cuánto de africano y de África sabe Begoña Gómez. Y, hombre, que te intente vender esto el Partido Socialista como que era una mujer de gran éxito profesional. Begoña Gómez nunca se había dedicado a estos asuntos, nunca había constituido una cátedra antes de la llegada de su marido a la Moncloa, nunca se había reunido a esos altos niveles con empresarios del IBEX 35, ni había tenido la puerta abierta, como es lógico. Por otra parte, quiero decir, salvo a determinados niveles empresariales, tú como usuaria de una pyme o como bueno, pues empresaria mediana de este país, no tienes acceso a esos contactos. Entonces es evidente que ella se prevalió presuntamente de su condición, lo cual me parece bastante machista, por otra parte. De su condición de mujer para que le abriesen puertas. Pues ahí dejó una perlita interesante que yo creo que Ábalos no hila sin dar puntada. Totalmente. Y que lo de Begoña a mí me resulta interesante porque es el talón de Aquiles de Pedro Sánchez. Sí, efectivamente. Pero mira, por retomar lo último a lo que habías hecho referencia cuando estábamos hablando de las saunas, Enriqueta Chicano, la presidenta del Tribunal de Cuentas, que blanqueó las cuentas, nunca mejor dicho, de esa candidatura de Sánchez, ¿no? Con dinero sospechoso, poco transparente y totalmente opaco, figura en las conversaciones con la trama con Santos Cerdán, porque fue Santos Cerdán la que impuso su nombramiento, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si esta señora no acaba imputada. Y efectivamente lo que acabas de explicar de Begoña Gómez puede ser el comienzo de algo mucho más gordo. Y de hecho, no te puedo decir más, pero te animo a que estés muy pendiente del periódico porque estamos preparando un tema bastante relevante que vincula directamente a Begoña Gómez y todas las gestiones que hizo en favor de Air Europa, ¿no? ¿Que Air Europa merecía ese rescate? Sí. Lo que no es normal, y es lo que se debería de investigar a fondo, fue la rapidez con la que se le concedieron y esos el importe, 475 que millones de euros. también fue muy elevado y que además se constituyó con distintas fórmulas para que al final aglutinase esa cantidad. Unos fueron préstamos ICO, otros fueron subvención que tenía que devolver después con una serie de intereses. Lo que es una evidencia y lo que es un hecho es que la mujer del presidente del gobierno tenía una relación profesional con el CEO de una compañía que fue rescatada con su marido y que previamente había donado para sus asuntos profesionales. Totalmente. Con el que además viajó en varias ocasiones. Entre ellas sabemos que a San Petersburgo, que estuvo en un evento conocido. Hay algunos más, sé que viajaron en otras ocasiones y la pregunta es, ¿podemos negar tajantemente o Pedro Sánchez y Begoña van a poder negar tajantemente que la relación de amistad profesional, vamos a suponer que llega hasta ahí, de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, no tuvo ni un ápice de influencia en que su marido tomase esa decisión de manera precipitada o ágil, que fuese más simpático que otras compañías que llegaron mucho después, que el tiempo medio se situase en más de 3 meses y medio o 4 y ellos lo recibieran prácticamente a los 20 días? Para nada, pero es que estamos hablando de Europa, pero también está Plus Ultra, que también fue rescatada, y tanto Ábalos como Koldo han puesto encima de la mesa las presiones que recibió el Ministerio de Transportes por parte de José Luis Rodríguez Zapatero para poder rescatar esta aerolínea, ¿no? Pero yo no creo que sea casualidad en absoluto, ¿no? Todas las gestiones que hizo Begoña Gómez en favor de Air Europa, y así ha quedado constatado en varios informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los investigadores se fijan en una fecha, que es el 16 de julio del año 2020, que es justo cuando el propietario de Air Europa, Javier Hidalgo, estaba totalmente desesperado porque veía que el gobierno, que el Consejo de Ministros no aprobaba esa inyección económica multimillonaria, y lo que deciden es
hablar directamente con Begoña Gómez, ¿no? Y es justo después de hablar con la mujer del presidente del gobierno cuando el gobierno acuerda rescatar a la aerolínea, ¿no? Y hacías antes referencia al viaje a San Petersburgo, ¿no? Que es un viaje que se produjo en septiembre del año 2019, que fue, de alguna manera... Es decir, antes del rescate. Eso es, antes del rescate. Importante. Pero es que todos se están fijando en el rescate y por supuesto que es importantísimo porque es donde más dinero hay. Pero es que hubo una gestión previa que hizo Begoña Gómez y que desvelamos aquí, en este periódico, que tuvo lugar esa noche de septiembre del año 2019 en un hotel de San Petersburgo donde estaban 3 personas. La mujer del presidente, el empresario Víctor de Aldama y Javier Hidalgo. En ese momento la gran preocupación de Air Europa era que Venezuela les debía 200 millones de dólares. ¿Y qué fue lo que hizo Begoña Gómez? Llamar a su marido, a Pedro Sánchez, poner el teléfono en manos libres para que lo escucharan Aldama e Hidalgo y, bueno, de alguna manera le preguntó, oye, ¿el gobierno no puede hacer algo para que Venezuela pagara? Pero tú fíjate de lo que estamos hablando, Sí. Que parece como que esto es inocuo, que voy a llamar a mi marido a ver, es que esto no es... Esto no es... Que yo tengo un marido que tiene una camisería y llamo delante de 2 amigos con los que estoy comiendo para ver si les puede colar y hacer las camisas antes que al resto de clientes. No. Es que estamos hablando de un empresario español, de la mujer del presidente del gobierno y de un comisionista que comisionar no es delito, sí es de manera regular, que fue contratado por Javier Hidalgo precisamente porque vendió sus contactos con Ábalos, Koldo, el Ministerio de Transportes, que tenían mano en esa concesión de ayudas, de subvenciones y demás. Claro, la familia Hidalgo quería vender Air Europa, tenía parte de tratos antes de pandemia para colocar una parte de la compañía. Con la pandemia y con la situación de crisis económica que se produjo para muchas empresas, colocar esa empresa ya no era tan fácil ni tan sencillo. Hasta fecha de hoy, efectivamente, no han conseguido convencer, ¿verdad?, a las empresas que estaban interesadas en su momento. Y el hecho de que una mujer como Begoña Gómez crea que es inocuo, siendo la mujer del presidente del gobierno, actuar en esa tesitura, a mí es lo que me sorprende. Sí. O sea, no sé si es por ignorancia, lo cual me preocupa mucho, o si es por impunidad deliberada, que creen que no le iban a pillar, que era lo normal. Yo lo que... este nivel de nepotismo, de enchufismo... Yo lo que dudo es que Begoña Gómez no haya percibido alguna remuneración económica por llevar a cabo todo esto, ¿no? Porque uno puede hacer un favor personal puntual siempre y cuando no estemos hablando de la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Que ahí no hay favor que valga, ¿no? Pero hay que entender que dentro de todo este engranaje vuelve a aparecer otra vez el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Porque justo antes de que Air Europa contratara a Víctor de Aldama, Air Europa recurrió a Zapatero para esa devolución de los 200 millones de dólares, ¿no? Y justo después de que la Guardia Civil hiciera mención expresa a la participación de Zapatero como lobista en favor de Venezuela, Zapatero comenzó a deshacerse de gran parte de todo su patrimonio inmobiliario, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver en qué acaba todo esto. A mí me parece que son efectivamente una banda, la banda del Peugeot, que hay muchas derivadas, que éticamente están desacreditados, que el gobierno no se puede sostener sobre estos mimbres por mucho que ellos insistan en que la línea roja es la financiación ilegal del partido. Ojo, que ya está la lupa de la Audiencia Nacional en los pagos en efectivo, que el juez Ismael Moreno ya ha dicho no. ¿Cómo que pagos en efectivo de Koldo y de Cerdán y de Ábalos los imputados? No. Que muchos Páseme más, todos. la lista completa. Del 2017 al 2024 quiero saber por qué ustedes contrataron una empresa que iba todos los meses al banco, a su banco, a sacar dinerito en efectivo para pagar con sobres a su gente. Pero vamos a ver, si ustedes lo tienen en el banco, que es lo más sencillo, hacer una transferencia. Eso es lo más sencillo. Que aquí se acredita origen y resultado, origen y destinatario, y que además se sabe que el dinero está en un canal legal. Es una preocupación la que tienen muy grande. A ver cómo resuelven yo creo que este asunto nos da para otra conversación, porque además yo creo que se vienen curvas, ¿no? Vienen curvas, a ver el listado, porque el que en aquel momento era gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, fíjate, Sánchez lo blindó con un sueldo de 245.000 euros en Enusa, la empresa pública del uranio,
Cuando la Audiencia Nacional notificó al Partido Socialista que requería el listado completo y detallado, nosotros contamos que, en fin, reprodujimos de alguna manera, contamos el momento en el que él se enteró, él estaba subiendo a su despacho en un ascensor y una persona que subió con él nos relató de alguna manera que se quedó blanco, pero en el sentido literal de la expresión, y yo creo que eso nos da para otra conversación. Pero vamos, si este señor además reconoció que ellos no punteaban, no casaban todos los pagos que hacían contra recibos. Sí. No sabían si quien presentaba el recibo era quien lo había pagado, cómo lo había pagado, si correspondía realmente a una comida. Se duplicaba. Oye, no, María y Alejandro se van a comer. Y el debate les dice, bueno, pues pasadme el coste de esta comida. Oye, tú llevas tu ticket, Claro. dices, hemos pagado, pues Alejandro con su tarjeta personal o yo con la tarjeta de empresa. Hay que decir que hay formas de... No, estos señores llegaban y tú imagínatelo. O sea, imagínate a Koldo Ábalos, por decir dos de los, digamos, puestos en el disparadero, recogiendo tickets como locos. Pero si era lo que hacían. Tú imagínate Koldo por lo las hacía. cafeterías, el café del señor Claro. de al lado, el carajillo de la Pero así mesa 3. pasaba. Así, de Que verdad, que pero luego qué nivel de cutrerío. Claro, que luego dentro del listado de tickets, que por cierto, el Partido Socialista está obligado legalmente a conservar todos esos tickets. Total. Vamos a ver si se los entrega a la Audiencia Nacional, porque entonces sí que se puede constatar el nivel de impunidad y el descaro con el que hacían todo eso. O sea, Claro. Es decir, Ábalos presentaba 3 comidas distintas en un mismo día y encima en lugares geográficos distintos. Es algo que no tiene. Es maravilloso. Se creían que iban a salir limpios de polvo y paja. Totalmente.